yo hace varios años, más de 15 seguro, estaba tomando un café en una esquinita de Palermo y apareció una persona, digamos, con sus libros, que eran libros de viajes, eran los libros de un viajero, que se llamaba Acróbata del Camino. Y me pareció fascinante, me pareció fabuloso. Nos pusimos a conversar y pronto me di cuenta que estaba frente, además de un viajero, de un colega, de un tipo que escribía y que narraba esas historias de viajes de manera magistral. Porque, ¿qué es lo más importante de los viajes? Lo que no cuenta. Claro. Lo más importante de los viajes de Marco Polo fueron sus crónicas. Y algo semejante me pasa con nuestro invitado del día de hoy, que creo que está en línea, que es Juan Pablo Villarino. Él es escritor especializado en viajes alternativos, en destinos no convencionales, y desde el 1 de mayo de 2005, mira vos el tiempo que hace, el tipo recorre el mundo en autostop, pero también en tren, en bicicleta, a caballo, siempre por supuesto con bajo presupuesto. Y por años fueron $5 diarios el presupuesto que él tenía Wow. para viajar. Y por supuesto eso te obliga a una interacción social, ¿entendés? Porque para sobrevivir empezás a necesitar Claro. de otras personas. Así que bueno, en esa cruzada por documentar la diversidad, la hospitalidad sobre todo, de culturas de las más diversas y remotas, bueno, él deja testimonio en estos libros. Bueno, Juan Pablo, un enorme placer conversar con vos. ¿Cómo estás? Está Yo mutado, ¿no? te veo, pero no te escucho. Creo que está o muteado o tenemos un temita acá. Este, Pero bueno, hay que decir, él empezó en Belfast, en Irlanda del Norte, y bueno, desde entonces estuvo en 102 países y territorios. Me ganó. El tipo iba desde la Antártida hasta Afganistán, por ejemplo, desde el Tíbet hasta la República Separatista de Somalilandia, que así se llama. Así que él recorre con lo que llama la estrategia del caracol, más de 200.000 kilómetros, y además subiéndose a más de 1.200 vehículos de todo tipo. Bueno, en 2005 empezó con Acróbata del Camino, precisamente, que es el primer blog de crónicas de viajes de la Argentina. Y ahí, bueno, mostraba que es posible viajar alrededor del mundo con muy bajo presupuesto y visitar esos países que muchas veces por mala reputación mediática o por falta de información, terminan siendo ignorados y están fuera, digamos, de cualquier agencia de viaje, claro, por ejemplo. Bueno, él lleva ya 4 libros publicados. Uno que se llama, hoy lo pensás, pues tiene ya varios años, pero lo pensás y hoy me corre un escalofrío, que es Vagabundeando en el Eje del Mal, que es un viaje a dedo en Irak, Irán y Afganistán. Y volvió. Yo leí ese. Vos lo leíste sí, hace tiempo. Lo leíste. Me encantó. Sí. ¿Viste que... Excelente escritor, un excelente escritor. Y te transmite esa pasión por el viajar. Ahora sí, Juan Pablo, ¿estás ahí? Ahí está. Hola, chicos, que acá estoy escuchándolos hablar y sin poder meter un bocado por una cuestión técnica. No, estábamos Federico? diciendo tanto tiempo y tantos años. Que Aida, que está acá en la mesa, leyó hace mucho tiempo. Hace mucho, sí. Vagabundeando en el Eje del Mal y le encantó. Mirá, bueno. Estábamos conversando de eso. Bueno, pasó tiempo y pasaron cosas. Cosas. Bueno, primero, la pregunta es, ¿qué te llevó a viajar? Esto que para muchos es algo muy placentero y para otros es, qué sé yo, por ejemplo, para mí a esta altura de mi vida es casi un trabajo. A ver, bueno, intentando hacer un poco breve una historia que es muy larga en realidad. Bueno, primero todo lo que estuvieron contando es totalmente correcto, doy fe. Bien. Esta historia empezó en el año 2005, como vos contabas, Federico. En mayo yo me había ido a vivir a Belfast, en Irlanda del Norte, donde había estado 1 año y medio trabajando, porque bueno, pensá que toda esta idea de empezar a viajar por el mundo, a mí me viene un poco
en un momento a contramano, nada más ni nada menos que en el año 2001, 2002 en Argentina. De golpe el tipo siente una necesidad de ir a buscar una inestabilidad constante en una época donde todo el mundo estaba más bien aferrándose a las pocas certezas que teníamos en Argentina en Y el año pará, 2001, pues, vos, en ese vos, vos, contexto. vos qué edad tenías ahí. Y yo tenía en ese momento 23 Claro, años, había hecho pibe. media carrera universitaria, o incluso, para ser más exactos, dos mitades de carreras que no concluí. ¿Qué Y en carreras eran? ese ¿Qué carreras? derecho y Sí. psicología. Ah, mira vos. Bueno, Sí, psicología no te sí, parece nada. un poquito, un amplio espectro, digamos, dentro de las humanidades, se puede Sí, sí, decir, sí. para ser cándidos. Y bueno, y es en esos de vaivenes, digamos, de impases universitarios, un poco que envisioné esto de, yo ya venía a ver viajando máximo 3 meses, ¿no? Un Ajá. viaje de mochilero por el norte argentino, por Europa, como esos primeros ensayos de libertad que me llevaron de alguna forma a pensar que acoplado a la escritura, que era algo con lo que yo ya venía, como que encontré un territorio donde aplicar esa cuestión literaria a los Claro. mismos viajes. Y bueno, de alguna forma, como que vi también en la literatura una manera de hacer realidad ese sueño de viajar, que era, como vos me conociste en ese momento, hace Un ya creo que montón. fue en el 2009, si Puede no me ser, falla la memoria, puede fue en ser, 2009, 2008. puede ser. Y lo que hacía era justamente vender los mismos relatos de viaje, o sea que el viaje de Claro. alguna forma se autofinanciaba. Pero lo que a mí me llevó a viajar fue cruzando coordenadas, a ver, año 2001, 2002. A mí todo este dilema motivacional me agarra en la época de las Torres Gemelas, Ah, en la claro. época del discurso del eje del mal. Mm, Entonces, lo que venía siendo como una cuestión muy personal en realidad de autorrealización hedonista, si se quiere, de poder viajar como una cuestión mía, de golpe toda esa situación internacional, llamalo, aunque yo no me dedico a la política, ni siquiera me dedico a la geopolítica, ujú. pero de alguna forma había un contexto muy fuerte que llamaba, e imagínate un poco la contradicción que yo sentía estando en una clase de antropología de la universidad, escuchando hablar del relativismo cultural con la historia adelante de las narices. Entonces fue Claro. como un llamado muy fuerte decir, che, por ahí sí se puede a veces ser coherente con estas grandes, por ahí, ideas épicas que uno le agarra después de la tercera cerveza y mueren a la mañana siguiente. Y a Claro. veces, bueno, quizás puede sostenerlas y bueno, se dio esa ventana de oportunidad en que sí, me animé a hacer eso y bueno, me fui a Irlanda, trabajé un año y medio y salí con la idea de recorrer el Medio Oriente para demostrar justamente un poco, volviendo al tema que mencionaba recién, ¿no? De los estereotipos mediáticos, Mm, de lo que vos contabas hoy, del periodismo fácil, de despacho, sin ningún tipo de, digamos, de constatación o de conocimiento de los pueblos sobre los que uno escribe, como diría Kapuscinski, ujú. eh, que bueno, de esa forma sentí esa posibilidad de salir a escribir para demostrar que eso no era así como se veía en la tele, que había gente buena en todo tipo de países, más allá de este formato cultural que todos tenemos. Y así, bueno, así fue que me hice a la mar un poco con esta Claro, bueno, idea. pero está, a ver, Sí, está bien, porque uno tiene una imagen, un imaginario que nos viene además del cine, de esas películas de que de repente un turista, una pareja de turistas americanos están paseando por uno de estos lugares medio ignotos y le pasan cosas y son unas cosas tremendas y se ven de repente envueltos en una pesadilla. Es lo que yo imaginaría, quiero decir, a nosotros que con la ida nos ha tocado viajar a lugares súper amables, pero así todo, digamos, hemos tenido experiencias difíciles, por ejemplo, en Estambul, yo siempre cuento, presentando un libro, digamos, con eso, presentando el Anatomista, que habla concretamente del placer femenino, ciertos grupos fundamentalistas, digamos, que no ven el placer femenino con buenos ojos, bueno, nos obligaron a abandonar la Feria del Libro, empezaron a llegar amenazas, y estoy hablando de Europa, digamos, por lo menos de la mitad europea de Turquía. ¿Cómo es ese contraste, si es que lo hay, de este vagabundeo por el eje del mal? el contraste decís en el sentido Claro, de este si choque realmente te de encontraste un choque culturas. cultural, claro, exacto. Sí, sí, por supuesto. A ver, hay que matizar el hecho de que cuando uno viaja a una cultura distinta, hay una etapa que algunos analistas del tema llaman como de enamoramiento cultural. Claro. Entonces,
Yo a esta altura de mi vida he pasado varios años de ella en países musulmanes, o sea que es una cultura donde realmente a esta altura yo me muevo con naturalidad porque son pueblos que aprendí a entender, digamos. Entonces, pero creo que hoy yo miro las cosas con una eh, frialdad analítica un poco mayor a la que tenía en el medio de ese primer viaje, supongamos por Siria, Irán, Afganistán, donde para mí eso era una convención de ángeles. O sea, cada persona que se cruzaba en mi camino parecía puesta por un guionista ahí para hacerme a mí enamorarme más de la cultura local, porque hay que decirlo, ¿no? Hay una hospitalidad increíble en estos países. Pero un poco volviendo al origen de tu pregunta, hay de todo, obviamente. He vivido situaciones duras tanto para mí como que me haya tocado ser testigo de desigualdades y situaciones duras para otras personas, pero delante mío y la impotencia que conlleva, Mm. ¿no? Cuando vos conoces una chica que te dice, mira, me están obligando a casarme con mi primo, como me pasó hace 3 meses en Tayikistán, tipo, el mes que viene yo no puedo salir más de mi aldea porque mi familia dictaminó que me tengo que casar con mis primos. Y yo era profesora en la ciudad y me mandaron a secuestrar por mi propia familia para traerme a la aldea y que sea una buena esposa. Entonces, ese tipo de cosas hoy, como viajero, son las que más me pesan de este tipo de regiones, por ejemplo. Pero también está bueno el hecho de ver en primera persona, porque también el otro plato, digamos, el otro extremo al que estamos expuestos las personas que hoy scrollean un feed de noticias o algo, es como también una manipulación en sentido contrario, donde son todos, digamos, países repletos de monstruos intolerantes, ¿no? Que son todos terroristas el 100% de la población, un lugar al que no se puede ir, bueno, un enemigo prefabricado funcionalmente a agendas políticas, etcétera, etcétera. Sin negar la realidad, hay grupos extremistas, hay grupos talibanes, no comulgo con ninguno de estos grupos, no veo ningún tipo de romanticismo, no pasé la etapa de pensar que no, hay alguien que en realidad sí la tiene clara, es por acá, es por allá. Estamos en este mundo todos improvisando cómo tratar de vivir en sociedades humanas, pero no veo ningún tipo de romanticismo, más allá de que como viajero, y yo incluso animo a más gente a viajar a estos países porque realmente es increíble la diversidad y el bagaje cultural que hay. De ahí a que tengan una gran verdad universal que haya que aplicar en nuestros países, claramente, bueno, no sería el caso. Total, total. Bueno, y vamos a seguir con los viajes. África, ¿no? África, África. que es un país que fuera del tema de los safaris, y ese viaje que vos los ves a los tipos disfrazados, de exploradores y bueno, yo creo que ya no se hacen más los safaris de casa, pero Sudáfrica te no, referís, en sí. África en general, digamos, hay excursiones. Ahora, ¿qué viste en África? Digo, ¿cuál es la África de verdad, ¿no? La África no de los safaris turísticos. Mira, es una buena pregunta porque África es uno de esos lugares que, igual que Medio Oriente, se ve como desdibujado un poco porque cae dentro de una misma etiqueta incluso, porque no nos queda, al estar tan lejos y al no tener tanto contacto, no nos queda otra, como que hablar de un África como si fuera un país, ¿no? Pero dentro de África hay realidades tan pero tan distintas que creo que para mí fue como lo más rico de viajar por África. Yo estuve unos 15 meses recorriendo África haciendo dedo, como vos contabas un poco como estrategia para encontrarse con el otro, ¿Sí? no tanto por una cuestión de ahorrar el dinero que en África realmente no sería un gran problema presupuestario, sino porque lo que te da es la opción de encontrarte con gente que te invita a su casa a conocer, a tomarse una taza de té con su familia y eso a vos te da, como escritor, como ser humano primero, pero como escritor te da un insight y un punto de vista privilegiado, que es lo que yo estoy buscando un poco. Pero bueno, fueron 15 meses, desde Egipto hasta Sudáfrica, fueron 15 meses viajando a dedo, en el que la verdad que hubo momentos muy, muy épicos y muy bellos, hubo partes enteras como Sudán, por ejemplo, países que no forman parte de la narrativa que tenemos de África realmente, a menos que uno esté muy metido y esté siguiendo la guerra civil sudanesa minuto a minuto, pero yo en ese momento fue antes de la guerra civil en Sudán. Y bueno, eh, como vos decías, fuera de África, más allá de los safaris, y con suerte, bueno, en Egipto las pirámides,
pero no nos llega mucho, no nos llega la gran diversidad que hay entre países como por ejemplo, no sé, Namibia, que están en el medio de un desierto, con un 10% de la población descendiente de alemanes, que fue colonia alemana del siglo XIX. Y vos por momentos estás ahí, estás en el medio de las dunas con una casa que parece Oktoberfest y decís, ¿dónde estoy, no? Y de golpe estás en una república separatista como Somalilandia, que vos nombrabas, que es casi un fallo, una anomalía cartográfica por un error en la Matrix del postcolonialismo inglés, que quedó una tierra nullis de nadie. Los tipos, bueno, tuvo una cuestión larga a explicar y quedan como reclamando su entidad, su soberanía, etcétera, dentro de Somalia, que yo creo que no me imagino una situación más difícil para un país que ser una república separatista dentro de un estado fallido total como Somalia. Claro. Pero bueno, ahí te encontrás también historias de esperanza enorme, historias de éxito incluso. La verdad que Somalilandia es un país seguro, al revés de Somalia, como un caso de éxito en el corazón de África y en un país no reconocido, o sea que no puede acceder a crédito internacional y depende de las propias Los propios remesas recursos, claro. Sí. Y Juan Pablo, ¿qué fue lo más inesperado, lo más loco, lo más memorable de la infinidad de cosas que te pasaron? Mirá, intentando resumir siempre, pero yo creo que obviamente puedo y te voy a contar un par de cosas un poco eh, extrañas y bizarras que han pasado en estos ya casi 20 años de viaje, pero ante todo rescato que a veces lo más espectacular que te pasa, y a veces lo veo en los pasajeros, en los viajeros que se unen a alguno de los viajes grupales que organizamos, que por ahí no han tenido ningún contacto con este tipo de lugares y de golpe estás en Pakistán tomándote un té con un tipo que te dice, sí, mira, yo soy talibán como ideología y pienso que soy así por esto, lo otro, tal. Le pasaba a un viajero el otro día, que estuvimos en uno de estos viajes, un médico de Buenos Aires, y de golpe estaba hablando con un tipo que le decía que era talibán, fuera del, digamos, sacar de lo abstracto, el encuentro uno a uno con personas de culturas distintas, para mí hay siempre un enorme territorio para entendernos, pero sí, después a lo que vos te referías, me ha pasado de todo. O sea, realmente podríamos hacer un catálogo, un bestiario desde dormir en un faro en Noruega hasta estar en Turquía de madrugada buscando dónde acampar y terminar cayéndome en el foso de un ascensor porque me había metido en un No. edificio en construcción. Sí, a Oh, buscar dónde poner mi carpa en un edificio en construcción, una mole de cemento donde, bueno, un lugar. Es decir, el uno llamado en estos viajes elefante empieza a veces a blanco. pensar como un animal, ¿viste? Como supervivencia, ¿dónde paso la noche? Claro. Y entro a caminar en un espacio para mí vacío, donde a mi juicio no era necesario encender una linterna porque me parecía que veía, hasta que lo próximo que siento es que estoy en caída libre. Y bueno, claro, era el foso del futuro ascensor de ese edificio, así que bueno, ¿De cuántos pisos eh, te caíste? un piso y medio más o menos. Es mucho. Es mucho. Era mucho y yo de ahí pensaba que yo me iba a Irak. O sea, yo con una venda en la cabeza, yo cuando le decía a mi vieja, me estoy yendo a Irak y mi Claro, vieja, yo pensaba, vos sabés desde que yo una Mar pensaba en del, tu vieja, desde pero una Mar no, del Plata lejana, no lo ¿viste? puedo Una Mar del evitar. Plata. No lo puedo evitar, ¿viste? Salió la Decir, DJ Mame. claro, no lo puedo evitar. Digo, qué sufrimiento tu vieja, ¿no? Sí, la verdad. Ahora la llamamos a mi vieja para que entre en la entrevista. Sí, Mi vieja, total. claro, yo una vuelta le contaba que estaba en Laponia, en Finlandia, acampando y que estaba lleno de renos, y mi vieja estaba googleando si los renos eran carnívoros o herbívoros. Eh, a ese nivel de preocupación de ¿Qué nivel madre, de con el peligro rosario estamos en mano. manejando? Qué genial. Claro, pero... Ahí ya te quería hacer una pregunta. Juan Pablo, Ah, es sí, alucinante pregunta. escucharte porque realmente leí uno de tus libros, transmitís esa pasión por los viajes y por conocer otras personas y esas culturas desde adentro. Obviamente es una manera de viajar muy diferente a la que hacemos la mayoría de las personas, con viajes cortos, que tienen un principio y un final y no nos podemos perder el Louvre y no nos podemos perder, ¿viste? Esa cosa. Exacto. Esa idea de viajar con un tiempo largo por delante, capaz inclusive sin límites, me parece extraordinario. Y sé que convertiste esto de viajar en una forma de vida. Te quería preguntar, porque hace 21 años que estás viajando. Cuando digo una forma Sí. de vida, digo, ¿cómo lo sostenés en el tiempo y económicamente, cómo se convierte en una forma de vida para que sea sostenible para vos? Lógico, es una pregunta importantísima, porque si no parece que uno tiene una herencia Claro, sí, sí. o 20.000 hectáreas de soja, que no tendría nada de malo, ¿eh? No, Uno no, no, podría por supuesto, reventarse. claro.
Pero, Muchos de los grandes escritores del siglo XIX, sobre todo se habla mucho de las escritoras victorianas, que fue una generación de mujeres del fin del siglo XIX que emprendía grandes viajes, como Isabella Bird, ¿cómo es? Y unas cuantas más que no me recuerdo los Sí. nombres ahora, Bueno, pero y las acá tipas la tenían Socampo. grandes fortunas, Claro, pero acá con la una diferencia Socampo. que se la reventaban como les gustaba. claro, Perdón. Sí, acá la Socampo. Por ejemplo, Claro, por ejemplo, exacto. total. La idea del Gran Tour que emprendía la aristocracia del siglo XIX, tanto argentina como europea, de darse esa vuelta para autoeducarse en la cultura europea, era, bueno, gente acaudalada y no le veo nada de malo. En mi caso, como vos sos testigo ocular, Federico, yo arranqué vendiendo libros Sí, sí, artesanales fotocopiados me en consta. la calle. Para mí la libertad olía a toner, siempre lo digo. Eh, yo llegaba a París, llegaba a Tíbet y me iba a la universidad, porque Ujú. ahí había fotocopiadoras baratas. Ese era un Claro, poco muy bien. mi esquema de supervivencia cuando estaba recién empezando los viajes. Como vos decías, viajaba con $5 diarios, que con la inflación mundial serían, ¿qué? 10 hoy. Hoy ya viajo con un presupuesto mayor, después de, bueno, 20 años de ponerle el pecho a las balas y de avanzar y probar todo tipo de... Pero creo que, bueno, que fue la escritura lo que primero de modo artesanal, esto de vender los libros por la calle, a luego acceder al circuito editorial, poder publicar el libro. Después comencé a autopublicarme, que bueno, ahí ya entramos como escritores podríamos hablar horas Sí, sí. de pros y contras de ambos sistemas. Pero bueno, a mí el autopublicar mis libros y también la comunidad que empezó a reunirse a través de la página web y hoy día a través del Instagram, por ejemplo, que es Acróbata del Camino, que esté por ahí, puede a chusmear seguirlo un poco de lo todos, que estamos acróbata hablando. del Sí. camino. Acróbata del Acróbata del Camino. camino. Y tenés una página que es Y acrobatadelcamino.com. exactamente. Bien. Y entonces, bueno, a raíz, yo pensé que empecé el viaje en el año 2005, Internet estaba en pañales y en ese momento abrir una página web no era un proyecto económico, no se sabía No, qué era la claro. palabra monetizar, éramos muy inocentes. Claro. Pero bueno, yo empecé ahí humildemente y bueno, con los años, sin haberlo buscado, la verdad que se juntó una comunidad de lectores que fue lo que me permitió empezar a poder viajar y vivir normalmente, ya sin estar buscando un ascensor para dormir a la Claro. noche, ¿no? Un agujero de ascensor, sí. Qué bueno. Buenas Acá Roberto tardes, te quiere Juan hacer Pablo, una ¿cómo pregunta. estás? Roberto Sijar te saluda. Hola, A Roberto, mí ¿cómo estás? me da curiosidad si vos, cuando te vas de viaje, por ejemplo, a África, 15 meses, vos planificás el viaje de punta a punta o el transcurrir del viaje lo vas redefiniendo según lo que vas viviendo, lo que vas conociendo. Claro, bueno, ambas cosas. Mirá, siempre hay un planeamiento como conceptual, porque como normalmente viajo para escribir un libro, bueno, normalmente los libros tienen como un eje temático, o estoy buscando algo, no sé. Por decirte, volviendo a África, yo en Sudán estaba totalmente enceguecido con la idea de comprar un camello, porque quería recrear un poco los viajes de los exploradores del siglo XIX. Entonces, bueno, eso llevó un montón de preparativos de estudiar dónde comprar un camello en Sudán. Tenés que ir al mercado de animales dominical de Jartum, y ahí vamos, y nadie habla inglés y árabe, y nos dicen que en no sé qué aldea, Nubia, nos mandaron al norte, no, directamente con los beduinos de Nubia, y ahí vamos a Nubia. En el medio una antropóloga holandesa a la que yo le pregunto sobre, che, pará, pero si yo voy a viajar en camello, esto es culturalmente afín, bueno, toda esta cuestión digamos, un poco friki de la estructura de un libro, de los temas que vos querés abordar en cada capítulo, obliga a un planeamiento. Ahora, las cosas que pasan después, a mí me ha pasado, o sea, cualquier tipo, desde estar haciendo dedo y terminar en una boda en Transilvania en 3 días tomando aguardiente con... Es más, terminé dentro de la iglesia y estaba la abuela de la novia con una botella de aguardiente bajo el codo mientras hacía la señal de la cruz, encanutada la botella de aguardiente, después 3 días festejando con todos estos gitanos que tenían más pálida idea de quién eran. Muy bueno. Pero bueno, hoy mi idea de Transilvania es un poco más rica gracias a esa gente. Claro. Pero bueno, ese tipo de cosas son incontrolables y esas son las buenas cosechas que yo como escritor necesito. Yo necesito que pasen cosas impredecibles para que con los años se vuelvan a veces hasta absurdas Claro. y sean bueno, el hueso, ¿no? Después de los libros. Pero bueno, uno puede planificar un poco, pero después hay que bailar la música que te propone el camino. Juan Pablo,
quiero preguntar algo que capaz, no sé, podés decirme, no tengo ganas de contestarlo, pero viste que acá en la Argentina tenemos siempre como un poco la sensación de que somos un país un poco fallido, que las cosas a nivel político y económico nos salen mal, que somos buena gente, pero que las cosas, que no le encontramos como ¿viste? El modelo de país que tenemos Sí. que ser. Habiendo recorrido tantos países, y tantos países no necesariamente del primer mundo, como venís contando, ¿qué país, más allá de los estereotipos, te pareció que tuviera como una organización política, económica, social que funcionara y que la gente se puede desarrollar con una cierta tranquilidad? ¿Qué país? Uy, bueno, mirá, lo primero que hay que decir es que Argentina no está tan mal en el sentido de, a ver, nunca hay que contentarse porque la humanidad ha avanzado siempre buscando subir escalones, ¿no? Mirando con tranquilidad que hay más abajo, pero la verdad que después de viajar mucho por Asia, por África, por otras zonas de Latinoamérica, bueno, por muchos lugares del planeta, creo que somos un país donde hay, nada, yo sigo teniendo mi base en Argentina, aunque estoy últimamente pasando 2 meses al año ahí en la costa atlántica, cerca de Mar del, y estoy pasando no más de 2 meses al año en Argentina últimamente o 3, pero la verdad que mi base está ahí. Yo como realmente sin romantizarnos, porque también soy muy crítico con algunos aspectos nuestros, con muchas narrativas que tenemos, la verdad que me gusta Argentina. Después de dar vueltas por Asia y África, la verdad que decís, bueno, no estamos tan mal como a veces nos autoflagelábamos, ¿viste? Sí, La también es como una melancolía del característica, ¿no? tango. Claro, sí, 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 sí. Somos como los italianos. Italia es un país que si vos lo medís por el nivel de queja en la calle, en realidad Italia, Claro. vos dirías que está muchísimo peor que Argentina, porque la queja, yo viví en Italia también, o sea que los conozco, hablo el idioma fluido, entonces no, los escucho, ¿me entendés? Es decir, esta gente está al borde de la supervivencia, como decía Trump el otro día de Claro, Argentina, sí, ¿no? se están muriendo. Se están Claro. No, comiendo, bueno, claro, están comiendo entre ellos. Y bueno, seguramente hay muchas realidades en Argentina y no hay que banalizar el sufrimiento que puede haber, pero creo que no estamos tan mal. está bien. Ahora, si me preguntás dónde es el lugar donde se aplican estas condiciones de desarrollo, bueno, yo ahora te estoy hablando desde Berlín, que es uno de mis lugares en el mundo. También paso acá todos los años un poco, algunas semanas. Ciudad Me rara. parece. Igual ciudad rara Berlín. Ciudad, sí, claro, por supuesto. Tuvo un muro de 155 kilómetros que la rodeaba y estuvo a un botón rojo de distancia de volar en una de Sí, sí. estas distopías de la Guerra Fría. Y así creo que la gente se volvió muy rara, como vos decís, Sí. muy experimental. Pero bueno, hay también mucha tolerancia por el camino de cada uno, por este hecho de que, bueno, esta gente vivió con un muro. El mundo pasaba por acá, ¿no? La división del mundo Claro. catalizaba acá. En Berlín era la gran metáfora de esta polaridad. O sea que estas mentes crecieron con mucho para pensar, creo yo. Pero la verdad que Alemania como país me encanta para vivir, España me gusta. Pero sí, digamos que por acá, si vos me pedís inspiración, yo miraría para este lado. Claro. Pero Eh, eso a título personal mío, ¿no? y ahora, antes de... mucha gente está preguntando, bueno, ¿cómo viajar con Juan Pablo Villarino? Digamos, viste, gente que decís, bueno, yo quiero de eso, pero Claro. tampoco es fácil, digo, pues no sabrías por dónde empezar. Ahora vamos a ir ahí, pero te quiero preguntar, sin meterme en cuestiones políticas, ¿no? Pero cuando vos te dejás atrapar por las redes sociales, TikTok, Instagram, eh, tenés la impresión de que el mundo está siendo invadido, ¿no? De uno y de otro lado. Entonces te aparecen esas grandes manifestaciones de musulmanes avanzando sobre Berlín, sobre Londres, sobre París. Y después yo digo, no sé hasta qué punto digo eso. Es una polémica que tenemos inclusive acá y que solemos abordar. ¿Cómo vivís eso? ¿Realmente hay una invasión musulmana o es un fenómeno de las redes sociales? A ver, como siempre, tenés realidad y tenés manipulación o instrumentalización de esa realidad para una agenda política. Eso es un poco lo que a mí me motivó a salir a viajar en el 2001, cuando me cruzo a Afganistán haciendo dedo para hablar sobre la gente común. Ujú. Eh,
Ahora, transportándonos a la Europa de ahora del siglo XXI, sí es cierto que hay una tensión social y que esto está generando un debate social en Europa sobre hasta dónde o cómo reglamentar la inmigración, claro, que en países como Alemania pasa a ser un tema políticamente incorrecto, Sí, porque bueno, con de hecho toda creo que la ayer o historia antes que de ayer tuvo. hubo una frase, creo del primer ministro, de un alto funcionario, que decía que había cambiado mucho el paisaje, ¿no? En Alemania. Y bueno, cuando una periodista le preguntó a qué se refería, dice, bueno, hay que preguntarle a sus hijas, ¿no? Y ahí salió una solicitada, nosotros somos las hijas. Bueno, efectivamente, digamos, pareciera ser que incluso es muy difícil hablar de esto, ¿no? Sí, en Europa hay un gran tabú, sobre todo yo cuando hablo con alemanes o con gente qué sé yo, de Francia, Inglaterra, en general intentan evitar el tema porque, claro, se vuelve como políticamente incorrecto para ellos, Claro. que fueron países que tuvieron colonia, países que también conquistaron, aplicaron el sable. Entonces, para ellos es mucho más complejo. Quizá para uno, yo vengo viajando a Europa desde chico y bueno, he visto cambiar un montón de cosas y sí que he visto en ciudades donde he ido a la escuela en Milán desde el año 90 y pico hasta, no sé, el año pasado. Tengo familia, vuelvo a Milán muy seguido. Y sí que he visto cambiar la ciudad y he visto cambiar la demografía de la ciudad. No hablar de esto sería como una cuestión casi mágica, mística, de no hablar de las cosas por no hablar de las cosas. Claro. De ahí a que alguien diga, no, esto significa que otra cosa, bueno, ya se complejiza, pero sí que Europa, en mi opinión, tiene que abordar este tema porque también se enfrenta a un posible escenario futuro donde sus propios valores se pongan en jaque. Yo creo que muchos europeos dan por sentado los valores que le permitieron a Europa ser lo que es hoy y volverse justamente el destino de migrantes que quieren llegar acá para beneficiarse del sistema económico. Pero ese sistema económico no apareció de la nada, apareció con valores liberales, con valores de libre pensamiento, con la creación del individuo en el Renacimiento, en la Edad Media en Europa. Es una construcción gradual que lleva 5 siglos. Claro. Vos podés caranchearla un poco, podés llegar, pero si vos querés imponer tus valores y modificar lo que está funcionando, bueno, van a tener que ambas comunidades sentarse en la mesa y pensar cómo van a coexistir, eh, pero sí es un tema que ellos no están muy dispuestos a hablar y que es real. A mí Total. me ha pasado, no sé, el año pasado de ser echados de un café en Ámsterdam, que no se me ocurre una ciudad más liberal, más faro De la del diversidad. liberalismo que Ámsterdam. En Ámsterdam que nos echen de un café por darnos un beso pasajero y cotidiano de cualquier café de Buenos Aires y que nos echen del café porque el personal del café, bueno, era de otros países, tenía otros valores culturales y ahí me da mucha risa, porque cuando le pregunto a la gente de dónde era, yo conocía sus ciudades, conocía su cultura y, y bueno, conociéndolo justamente desde el otro lado, entendiendo, porque también hay en Europa mucha acusación cruzada sin conocerse. Claro. Racismo barato, resentimiento convertido en racismo barato, Claro. pero conociendo ambas culturas y sabiendo cómo piensan, yo entiendo que van a tener que regularlo porque es difícil ser inclusivo con una cultura que a veces no es inclusiva. Total. Juan Pablo, bueno, estás organizando viajes. Estoy Contame qué sé organizando yo. viajes, Sí, contame exacto. si alguien quisiera conocer el mundo como lo conociste vos, o digo, o dejarse conducir, digamos, por vos como una suerte de guía que ya viajó, ¿qué debería hacer? Contame. Mira, exactamente. Nosotros estamos desde hace un año y medio, porque ya era una demanda de muchos de nuestros lectores, organizando viajes grupales a este tipo de países que por ahí no lo vas a conseguir en una agencia de viajes si bajas Claro. a la calle y entras a una agencia de viajes, no saben cómo mandarte a Pakistán o a Uzbekistán. Incluso hay países que suenan raro, como que terminan están y uno piensa que es peligroso, pero es la percepción nada más. Claro. Países que no tienen conflictos o guerras como Uzbekistán y a veces caen en la misma bolsa. Pero nosotros empezamos a organizar viajes, son viajes de 2 semanas de duración para grupos pequeños, de 10 personas, donde justamente, igual no vamos de mochileros, eso hay que aclararlo, ¿no? Estos no son viajes a No dedo ni duermen en el viajes de mochilero. ascensor. Claro, no, no, exactamente. No, estos son viajes con un formato turístico, bien logística que está trabajada, digamos, están los 4x4 esperándonos, los hoteles están pactados, es un viaje, digamos, en un formato turístico,
pero con la diferencia de que vamos a un lugar donde no hay turismo, o sea, donde va poca gente al año, tenemos nuestros contactos locales, nuestros vehículos, los alojamientos, todo, y bueno, la gente puede un poco relajarse de la logística